Hola, muy buenas noches a todos. Soy Germán García, presidente estatal de Pío Jalisco, y en esta ocasión le tocó a nuestro estado la tertulia correspondiente al mes de noviembre, y en esta ocasión abordaremos el tema de Tlaxcala desde un panorama histórico, social y cultural. Y en este momento les voy a compartir una presentación que en la Junta de Jalisco preparamos para esta ocasión. ¿Me dicen si ya se ve? Sí, ya se ve. Bueno, en lo que carga, la dinámica para esta ocasión será, bueno, les presentaré el tema y lo intentaré hacer de la manera más dinámica para tener bastante tiempo para, pues, que puedan compartir sus dudas, opiniones, aportes, ya que, bueno, es uno de los principales motivos por los que hacemos las tertulias, compartir información y, bueno, así educarnos más en estos temas culturales y sociales. Yo quise, eh, ¿me pueden decir si se ve la presentación a pantalla completa o si se ve como eh, la, Sí, el Paint, el PowerPoint? sí se O ve sea, si se ve completa, a Germán. pantalla completa. Sí, se ve completo. Ah, es que mi, Sí se ve completo. Sí, se ve completo. si es que en mi computadora se ve, eh, creo que todavía está cargando. Pero bueno, yo quise darle un enfoque, bueno, hacer un énfasis especial en cuanto a la historia económica, ya que considero que la economía ha permeado bastante los cambios sociales en, en nuestro país y en la historia de todo el mundo. La producción juega un rol bastante importante en el desarrollo de las sociedades. Sale bien, Germán. Hola, buenas noches. Sí, lo que pasa es que mi computadora creo que se trabó. Lo que quiero es que comparta forma de a pantalla completa la presentación.
Ah, Ya ya, ya lo ya está se haciendo. arregló. Sí, ya se arregló. Gracias. Bueno, Nada. y quisiera comenzar con una pequeña introducción en cuanto a nuestro sujeto. Tlaxcala es un estado, una entidad de nuestra república, de nuestro país, y consta de 60 municipios. La distribución de la población es 83% urbana y 17% rural, mientras que a nivel nacional el promedio es de 79 a 21. Y la escolaridad es de 9.8 años. Esto quiere decir que en promedio una persona de Tlaxcala acude a la escuela casi eh, completando un año de escuela media superior, mientras que el promedio nacional, la escolaridad es de 9.7 años, un poco por encima del promedio nacional. Y la actividad económica que más aporta al PIB estatal es el sector inmobiliario y el alquiler de inmuebles. El PIB de Tlaxcala aporta a nuestro país el 0.2% del nacional, esto durante 2019, y más adelante se profundizará en este tema. Bueno, el escudo de armas consta de un castillo con oros de puertas y ventanas azules, y encima un águila negra en un campo de oro, y a los costados dos ramas de palma, y bueno, en las letras que vemos por encima, la F corresponde al nombre de Felipe, de cuando Felipe II era príncipe en ese tiempo. Y bueno, hablantes de lengua indígena, 2 de cada 100 personas en el estado de Tlaxcala constituyen a la razón de entre hablantes de lengua indígena y hispanohablantes, mientras que el promedio nacional es de 6 a 100. Bueno, es el quinto estado menos poblado por delante de Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima. Y también es la entidad menos extensa, pero es el tercero más densamente poblado por detrás del Estado de México y Morelos. La mayor parte de la economía se basa en la agricultura, la industria ligera y el turismo. Aquí predomina el sector de transformación o el sector secundario. Y bueno, tiene dos grandes llanos, el Calpulalpan y el Huamantla. Tiene un clima templado la mayor parte del año que permite una gran diversidad de flora y fauna, y también hace a las tierras de Tlaxcala muy provechosas para la agricultura, que esto es muy relevante a lo largo de la historia de Tlaxcala desde tiempos del virreinato hasta nuestros días. Bueno, tenemos que empezar a abordar la época prehispánica. Bueno, en esta fotografía, aquí podemos ver el Tecoaque y bueno, esta fue la zona donde fue capturada la caravana española de Pánfilo de Narváez, que bueno, estaba transitando por ahí y tenía como objetivo capturar a Hernán Cortés por órdenes del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Y se conoce de la presencia humana
desde etapas muy tempranas, entre el 1600 y el 1200 antes de Cristo. Y se sabe que existieron al menos 27 asentamientos de grupos humanos, de los cuales se ubicaron en el espacio de Tlaxcala 13. Y bueno, esto constituyó la primera etapa de poblamiento en la región. La segunda etapa de población se refiere, bueno, se ubica en los siglos XI y XII y los otomís llegaron a este territorio tiempo después debido a presiones del pueblo azteca que los obligaron a desplazarse. Y bueno, se concentraron durante mucho tiempo en la región de Tlaxcala. Y hay una tercera etapa de población, de poblamiento, que data del 1290 a 1519. Y fue a partir de la llegada de los teochichimecas o tlaxcaltecas náhuatl, que hablaban náhuatl, pero sí se diferenciaban de los demás por su independencia política. Con su llegada se enriqueció la región, pues trajeron el cultivo más fortivo de maíz. Y bueno, los primeros conocimientos, sus conocimientos se vieron plasmados en la arquitectura prehispánica que predominó en la región. Y es que los otomís, a diferencia de los tlaxcaltecas, fueron un pueblo más bien nómada. Nunca desarrollaron la agricultura como otros pueblos y tampoco tenían prácticamente nulos conocimientos en cuanto a la arquitectura. Pero hubo, entre los otomís y los tlaxcaltecas, hubo como un cierto acuerdo para preservar las zonas. Los otomís fueron guerreros que, que custodiaban las afueras del territorio de Tlaxcala, mientras que los tlaxcaltecas se concentraron en la zona, desarrollando la actividad económica, la agricultura, el poder político. Y bueno, los tlaxcaltecas tenían un dios principal que era Camaxtli, que aquí se puede ver en un fragmento de un códice, este de aquí. Esta es una representación de esa deidad. Y era el dios de la caza y la guerra. Bueno, Tlaxcala en Tlaxcala, en tiempos muy previos a la llegada de los españoles, se identificaron 4 centros políticos que eran Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuixtlán, que eran cabeceras y bueno, formaban provincias de Tlaxcala. Hay fuentes que a veces identifican más centros poblacionales importantes, pero estos 4 constituyeron los de mayor desarrollo y más apogeo económico. En este mapa vemos un aproximado de la que se denominaba República de Tlaxcayán, que si bien no fue la manera en la que los historiadores denominaron a la zona de Tlaxcala, previo a la llegada de los españoles, como República de Tlaxcayán, puesto que la organización política era más o menos parecida a nuestra concepción de república. Y bueno, constantemente tenían rencillas con los mexicas.
Bueno, antes de pasar a la conquista del virreinato, aquí les comparto dos imágenes que, bueno, son fragmentos de murales del pintor tlaxcalteca Desiderio Hernández Xochitiotzin. Y bueno, el mural de la izquierda representa la batalla de Otumba, que tuvo lugar el 7 de julio de 1520. Y bueno, del lado derecho, él representó a los que fueran emperadores del Segundo Imperio, a Maximiliano y a Carlota. Bueno, aquí vemos un mapa en el que se muestra la ruta que siguió Hernán Cortés al pasar por el que ahora es el territorio de Tlaxcala. Y bueno, durante, durante la época de la conquista, como ya bien sabemos, los tlaxcaltecas jugaron un rol muy importante y por razón de ello se les otorgaron privilegios que no se les concedieron a otros grupos indígenas. En la, en la izquierda vemos una imagen que es un fragmento del lienzo de Tlaxcala. Bueno, esta que les muestro es una copia a color del siglo XVIII, pero el original se mandó a hacer en 1556 a petición del que entonces era Cabildo de Tlaxcala, o bueno, el gobernador de los tlaxcaltecas y del virrey Luis de Velasco. Esto con el fin de crearlo para que los tlaxcaltecas de su puño y letra pudieran mostrarle al rey de España pues los aportes que hicieron para la conquista. Y bueno, la división territorial de Tlaxcala registró tres cambios importantes. En un primer momento estaba dividida en 4 unidades administrativas, que eran los antiguos 4 señoríos, o bueno, las cuatro, digámoslo, cabeceras municipales, previo a la llegada de los españoles. Y a principios del siglo XVIII se fraccionó en 8. Y después, a finales del siglo XVIII, se redujo a 7. Y bueno, en el ideario colectivo es desconocido y tomado por muchos como un mito la participación de los tlaxcaltecas en la conquista de Filipinas. Y es que una vez a mediados, perdón, una vez que ya hubo paz en América, el, España quería retomar el objetivo inicial, que era encontrar una ruta comercial entre España y las Indias. Recordemos que estas expediciones se hicieron primeramente para burlar el monopolio que tenía Portugal en cuanto al paso marítimo. Y en 1563, Miguel López de Legazpi partió con una flotilla compuesta casi en su totalidad por guerreros tlaxcaltecas de la costa de Barra de Navidad de aquí en Jalisco. Y bueno, los tlaxcaltecas, junto con los españoles, fundaron la ciudad de Manila, que hoy en día sigue siendo la capital de Filipinas. Y bueno, entre los privilegios que la corona española le otorgó a los tlaxcaltecas, era, por poner un ejemplo, era que ellos estaban exentos de un tributo que pagaban el resto de indígenas
que tuvieran entre 18 años y 50, y era un tributo que era directamente para el rey de España. Ellos estaban exentos del pago de este impuesto. Bueno, en la Nueva España, Tlaxcala en un primer momento juega un papel importante en el desarrollo de industrias, de sobre todo la textil y la agricultura. Aquí en esta imagen podemos ver la hacienda de Soltepec, que data del siglo XVIII. Y bueno, las haciendas a lo largo de la historia del virreinato, y bueno, específicamente en Tlaxcala, fueron el núcleo económico más importante de la economía novohispana. En un primer momento, en España habían medidas proteccionistas que dictaban que en el reino no se podían consumir manufacturas que no fueran producidas en España. Pero con los nuevos virreinatos en América, los costes marítimos para transportar mercancías desde España y que pasaran por el Océano Atlántico hacían que los productos se hicieran prácticamente de lujo, y solamente un sector muy pequeño de la población acaudalado pudiera pagar por simples paños o telas. Entonces, los reyes de España quitan esta medida proteccionista y, bueno, en 1570 aparece el primer obraje en la ciudad tlaxcalteca Apizaco, que era propiedad de Francisco López Arruñez. Y bueno, hubo en la Nueva España un boom de estos núcleos de trabajo. Para 1571 se registraron más de 80 obrajes en la Nueva España. La agricultura en la economía novohispana fue muy importante, pero en Tlaxcala fue un caso muy particular porque, porque desde el siglo XVI ya no hubieron fuertes inversiones de capital en otras industrias, y bueno, en la que más se invertía, y tampoco tanto, era la agricultura. Durante el siglo XVI, la cebada ocupó el segundo lugar de mayor producción en Tlaxcala, por detrás del maíz. Y el trigo ocupó pues un privilegiado lugar en la economía rural virreinal en Tlaxcala. Se cultivaba ampliamente en algunos municipios, como los que se mencionan en la presentación. Y bueno, en Tlaxcala durante el siglo XVI se introdujo la rotación de cultivos y animales para arar la tierra, métodos de cultivo que introdujeron los españoles, pero hubo una renuencia de algunos indígenas que prefirieron seguir usando la coa. La coa es un instrumento para picar la tierra y formar hoyos, que pues es básicamente un mango de madera con una punta metálica y afilada. Tlaxcala se especializó en la cría de puercos y bueno, la hacienda, como mencioné anteriormente, se convirtió en la principal unidad de producción. Para 1675 se contabilizaban entre ranchos y haciendas 268,
en el territorio de Tlaxcala. Y bueno, antes del siglo XVIII, el pulque era producido casi exclusivamente por los indígenas, pero hubo una tendencia en el que la mayor parte del pulque que se producía en la Nueva España se produjera en las haciendas. Y bueno, pasemos a hablar del México independiente. En esta imagen podemos ver al que era gobernador hasta agosto de este año, Marco Mena Rodríguez, en su primer grito de independencia durante el 2017. Bueno, durante el proceso de independencia en México, hubo naturalmente mucha incertidumbre, sobre todo en la economía, pero los indígenas en Tlaxcala tuvieron un cierto privilegio que en otras zonas del país no hubo, y es que en Tlaxcala hubo cierta paz que hizo que pudieran seguir cosechando, criando ganado y tuvieran autosuficiencia. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, la tendencia en todo el estado fue mantener un mayor cultivo de granos y hubo poca inversión en el campo del sector privado y del gobierno. Y muy posteriormente hubo pequeños programas gubernamentales que sirvieron más bien como parches para solucionar un problema de falta de inversión de siglos anteriores. Es importante hacer notar que en casi 300 años de virreinato, en Tlaxcala no se desarrollaron más industrias y más actividades económicas que la ganadería y, bueno, en menor medida que la agricultura y los telares. También hubo un problema muy importante en el siglo XIX, y es que este descuido del campo provocó que mucha de la cosecha se desperdiciara porque había muy poco consumo. La gente no consumía suficiente, bueno, hubo un exceso de oferta que hizo que se desperdiciara mucha comida que se cultivaba. Ya en el siglo XX y la actualidad, Tlaxcala fue víctima de la federación. No crean que la víctima es este señor de la derecha, que bueno, este señor era Próspero Cahuantli, que fue gobernador de Tlaxcala por 20 años, por casi 20 años, durante el Porfiriato. Era de las personas más allegadas a Porfirio Díaz y más fieles a su proyecto de nación. Y fue gobernador de 1885 hasta, bueno, en la práctica, este señor fue gobernador hasta 1911, aunque él tenía que terminar su mandato hasta el 14 de enero de 1913. Se reeligió, si mal no recuerdo, 4 veces, muy al estilo de don Porfirio. Y bueno, Tlaxcala fue víctima de las políticas económicas que se fraguaban desde Palacio Nacional durante el Porfiriato y después de la Revolución. Y de 1920 a 1960,
Tlaxcala no existía en el radar del gobierno ni de la iniciativa privada. Entonces hubo un fuerte deterioro social. Y bueno, y es que el gobierno dejó todo el peso en las haciendas y en la industria textil, pero estas no recibían la inversión ni el cuidado que requerían. Y esto provocó una fuerte ola de migración que hizo que para 1970 el 14% de la población de Tlaxcala había migrado a otras entidades o a Estados Unidos. O sea, más de una décima parte de la población de todo un estado se fue. Y bueno, entre el gobierno estatal y el gobierno federal se fraguó el Plan de Desarrollo de Tlaxcala. En la década de los 70, Tlaxcala se vio inmersa en un gran proceso de industrialización acelerada. El plan consistía en atraer inversión privada para hacer grandes naves industriales y que los campesinos jóvenes dejaran el campo para convertirse en obreros calificados y en técnicos. Durante los años 80, el gobierno federal, ahora sí, consideró a Tlaxcala miembro de la llamada Zona de Prioridades Estatales, que era un grupo de municipios o estados en los que el gobierno federal determinaba que había prioridad de inversión pública. Entonces, Tlaxcala, bueno, por fin, después de casi, pues más de 400 años, por fin tuvo una fuerte inversión económica. Y aquí es importante mencionar, bueno, hacer notar que desde la década de los 60, pero del año 1500, bueno, desde 1567, no hubo una fuerte inversión ni por parte del gobierno, del virreinato, ni del México independiente, ni de la iniciativa privada. O sea, hasta antes de este plan, la última inversión fuerte que hubo fue cuando se desarrolló la industria textil, después de que se quitaran las medidas proteccionistas de la corona española. Entonces, en Tlaxcala, hasta incluso hoy en día, el rezago es muy fuerte. Y bueno, Tlaxcala es una entidad que ha sido muy desaprovechada por parte del gobierno y tiene algunas ventajas comparativas, como su cercanía con la zona metropolitana de la Ciudad de México, su cercanía con Puebla, y Tlaxcala es un paso casi obligado de mercancías y personas vía terrestre entre el puerto de Veracruz, Puebla y el Distrito Federal. Y ya con el plan del gobierno que se implantó en los años 80, hubo una pequeña mejoría en la fuerza de trabajo. Por ejemplo, de 1960 a 1990, el número de campesinos y ganaderos disminuyó del 68.35% del total de toda la fuerza laboral a conformar solamente el 28.55%. ¿Por qué? Porque muchas personas abandonaron el campo para irse a trabajar a naves industriales. Y los trabajadores industriales de 1960 a 1990 aumentaron para conformar primeramente el 16.94% al 33.9%.
En la gráfica de la derecha podemos notar al corte de 2019 que las actividades terciarias conforman la mayor parte de la actividad económica de Tlaxcala, mientras que las actividades secundarias se conforman el 34.4%, pero ahora la agricultura pasó a conformar meramente el 3.3%. Esto es un cambio bastante drástico después de 500 años de historia en los que la agricultura era la principal actividad económica de la zona. Como dato curioso, una de las empresas más fuertes originarias de Tlaxcala es la empresa de maquillajes Visu, que tiene su planta en este estado. Y bueno, es una empresa que ha crecido bastante, tanto a nivel nacional como algunos países de Centroamérica y el Caribe. Y bueno, para 2019, Tlaxcala aportó el 0.6% del PIB nacional. Aunque es el estado que menos aporta, cabe aclarar que a pesar de estas riñas que pueden existir entre las personas de distintos estados, de quién aporta más al PIB, que si los del el norte trabaja para mantener al sur y bueno, estas cosas sin sentido, todo aporte es importante. Para ponerlos en para ponerlos en economía de Tlaxcala, la economía de Tlaxcala equivale casi a una décima parte de la economía de Guatemala. O sea que mientras en nuestro país Tlaxcala no aporta ni el 1%, bueno, la economía de Tlaxcala cabe casi 10 veces en la economía de Guatemala. La economía de Tlaxcala equivale al 6.7% de la economía guatemalteca. Por parte de a consecuencia de este rezago económico y de inversión que hubo de casi 500 años, existen varios problemas bastante complejos de tratar. Y es que hay un fuerte problema de trata en Tlaxcala. En algunas partes del mundo a Tlaxcala se le considera como el paraíso de los pederastas. Y bueno, a raíz de una detención en Estados Unidos de una red originaria de Tlaxcala que secuestraba y explotaba sexualmente a mujeres y niñas y las llevaba a otros estados a prostituirlas y también las llevaban a Estados Unidos, fue que se evidenció este problema, que permaneció oculto por muchos años. Y bueno, más que oculto, fue un secreto a voces. Y es que por miedo a las represalias de los grupos criminales, muchas personas no hacían denuncias. Y bueno, también por la complicidad de las autoridades, es que esto no se evidenció hasta que en Estados Unidos se hizo evidente el gran problema que enfrenta la región. La Secretaría de Gobernación de Enrique Peña Nieto hizo este enunciado bueno, lo hizo en reiterados documentos sobre el problema de trata en Tlaxcala y aparece en reiteradas veces que en Tlaxcala ven la trata como algo normal,
Y bueno, cuando uno lee los documentos de las supuestas acciones que emprendió el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, realmente disminuye las redes de crimen organizado. Esta frase la quieren justificar como que las personas lo ven algo normal por la cultura del machismo, la desigualdad entre el hombre y la mujer. Pero bueno, a mí me parece más bien una manera de pasar la responsabilidad a la ciudadanía. Y es que me parece incluso un insulto cuando, cuando muchas personas han perdido familiares y no han vuelto a ver a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres, a sus hijos varones incluso, por culpa de este problema. Entonces, ¿cómo van a ver la trata algo, o bueno, al menos tener comportamientos permisivos, cuando gran parte bueno, un porcentaje bastante importante de la población ha sido víctima de manera directa o indirecta de, de las redes de trata? Pero bueno, esto lo podemos platicar en unos instantes. La pobreza en Tlaxcala ha sido una constante independiente. Bueno, han pasado las administraciones federales y estatales y siempre se quedan en deuda con la población. Según datos del Coneval, la población en situación de pobreza extrema en Tlaxcala equivalía al 12.7% de la población total de Tlaxcala. Y para el cierre del 2020, se, esta, este porcentaje aumentó hasta el 27.7%, un aumento de más del doble de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza extrema. Y bueno, la cantidad de personas que viven bajo la línea de pobreza pasó del 60.4%, que incluso este porcentaje ya era bastante alto, casi 10, bueno, más de 10 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, a 68.7%. Y es que incluso, aunque los gobiernos puedan alegar que esto fue debido a la pandemia y a la crisis económica que esta trajo, una población, bueno, un gobierno y bueno, varias administraciones que mantuvieron a su población en una línea de pobreza de más de la mitad, eh, no puede excusarse solamente con la pandemia por el coronavirus. Pero bueno, en Tlaxcala no todos son malas noticias. Y la, la gastronomía en Tlaxcala es muy particular. Una de las excentricidades son los insectos de maguey, como pueden apreciar aquí a la izquierda, y la bebida de cacao, que se prepara con maíz, con haba, con anís y canela, y es originaria de Zacatelco.
Pero bueno, olviden toda la información que mencioné anteriormente. Y es que desde luego Tlaxcala es un invento del PRIAN para desviar recursos del gobierno federal. Eso no existe. A nadie le consta. Es un mito. Pero ¿de dónde sale, bueno, esta burla o este meme? Hay varias propuestas que explican el por qué se dice que Tlaxcala no existe. Una es sobre el proceso de conquista, y es que de alguna forma es de alguna forma como borrar de la memoria colectiva a Tlaxcala como en represalia por la ayuda de los tlaxcaltecas durante la época de conquista española. Otra explicación que se encuentra es por este sentido de superioridad de las demás entidades con respecto a Tlaxcala. Sí, o sea que Nuevo León o Jalisco, la Ciudad de México son mejores que Tlaxcala, o que cualquier otro estado de la República es mejor que Tlaxcala. Y bueno, parte del rezago que les comentaba de más de 400 años que se ve en Tlaxcala, en cosas tan modernas como que en Tlaxcala no llegó la escalera eléctrica hasta el 2018, e incluso el gobernador Marco Mena fue a inaugurar la escalera eléctrica, si mal no recuerdo, con Liverpool, y que Tlaxcala es la única entidad en el país que no cuenta con un aeropuerto. Entonces esas son las dos principales explicaciones que se encuentran al porqué de a la entidad de Tlaxcala de que no existe. Pero bueno, por el momento de mi parte es todo. No sé si yo me equivoqué en algo. Adelante, George. Entonces, el más privilegiado y sin embargo el más pasar por alto. Entonces, el más privilegiado es sin embargo el más pasar por alto, ¿sí? El más privilegiado es sin embargo el o más sea, ¿qué es privilegiado? Sí, el más privilegiado y sin embargo ¿El el más que, más perdón, pasar George? por alto. Y sin embargo, el más El pasar más por pasado por alto. Sí. Sí, desde luego, George. Sí, Tlaxcala en la historia nacional bueno, en la historia es una entidad con una historia bastante privilegiada. Creo que mucho más que la mayoría del resto de las otras entidades del país. Pero sí, hubo un fuerte rezago de más de 400 años entre el virreinato y el México independiente. Y creo que los gobiernos liberales, bueno, a mi parecer, le quedaron todavía más a deber que de lo que le quedó a deber, por ejemplo, la Nueva España, o bueno, España, a Tlaxcala. Miguel, ¿querías comentar Y algo? porque, Sí, o sea, sí, es como si Tlaxcala hubiera sido dueña del mundo menos de su propio territorio. O sea, los tlaxcaltecas lograron conquistar
grandes territorios junto con los españoles, siempre se establecieron pues, en casi todo México, en Filipinas, en distintos lugares, pero nunca llegaron en su propio territorio a ver un florecimiento fuera del agrícola, por así decirlo. Y es curioso porque, o sea, si vemos últimamente en estos últimos, ¿qué será del periodo republicano? No voy a enfocarme ni en los anteriores, como si en parte fuera un castigo del mismo gobierno hacia Tlaxcala el cómo lo ha seguido manteniendo rezagado, como una forma de castigo por la conquista, no sé, en sus ideas. Sí, eso estoy pensando también, es como castigo, como todavía tiene rencor. Sí, de hecho es una idea que, o sea, aquí en las tertulias se ha repetido en reiteradas ocasiones que pareciera que es como un castigo, o sea, como si tal cual bueno, los gobiernos se ensañaran con Tlaxcala. Y es que, o sea, es increíble, porque bueno, no es un estado que llegue a más de 2 millones de habitantes, pero no son poquitos. Y bueno, como vimos, era de los más densamente poblados de nuestro país. Entonces, no es como que no se dieron cuenta, no estamos hablando de una comunidad aislada de menos de 300 personas. Entonces, sí, pareciera que es como una forma de castigo. ¿Alguien más? Adelante, Diego. Sí, buenas noches. Yo lo que quería Sí, buenas comentar, y noches. si es algo que he notado, es el hecho de que, pues sí se podría definir que, o más bien percibir, un tipo de rezago, o más bien como resentimiento hacia Tlaxcala por los temas históricos. Y el punto de vista que yo tengo es porque muchas veces la gente piensa que no hay desarrollo por el tema de la población o de terreno, todo ese tipo de cosas, porque el estado es un lugar pequeño. Pero, si lo ponemos en comparación, por ejemplo, el estado de Nayarit o otros estados menos poblados, el desarrollo, la atención que se los da a esos estados, pues sí es, digamos, superior. Pero fíjate que es curioso que incluso, o sea, no es mucho más pequeño que, por ejemplo, la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y bueno, la Ciudad de México, o sea, quitando de lado que es la capital, es la que más aporta al Producto Interno Bruto. Entonces, porque incluso hay en otros países, la ciudad que es la capital, tenemos a Estados Unidos de ejemplo. La Washington DC no aporta la mayor cantidad del PIB. Entonces, bueno, incluso, o sea, usando, no sé si sea como una excusa, sí, como Aguascalientes. O sea, si fuera como una excusa del gobierno que por el tamaño, o sea, no pueden hacer fuertes inversiones de dinero o atraer capitales para mejorar la calidad de vida de las personas, pues, no sé, me suena como una excusa algo barata. Podolsk Iroguillen dice, no es un castigo en mi opinión, sino que es un estado olvidado debido a su pequeño territorio y más porque no es mencionado ni siquiera en el noticiero, ¿sí? Rodrigo. También lo del tamaño, pues es una cuestión del trato que también le ha dado el gobierno federal, ¿no? O sea, porque finalmente, pues si vemos, por ejemplo, esa zona, pues tiene varios estados que en realidad son pequeños, mientras que en otras partes hay estados más grandes. Y pues, por ejemplo, ahí, en ese caso, pues son terrenos que podrían haber, o sea, que Tlaxcala, por ejemplo, habría podido recuperar o habría podido ganar durante, o bueno, posteriormente a la independencia, pero de algún modo, pues se le ha ido quitando toda esa oportunidad e incluso, pues digo, no me sorprendería que de aquí a unos 20 años
la eliminaran, ¿no? La dividieran en dos estados más pequeños. ¿A Tlaxcala? Ajá. Sí, o sea, es un estado pequeño porque, ¿Pero qué utilidad crees pues, que, o sea, para el gobierno, para ti, cuál sería la utilidad de dividirla en dos estados? O sea, o sea, desde el punto de vista del gobierno. Bueno, creo que se le fue el audio a Rodrigo. Bueno, se metió. Inició sesión acá. Rodrigo, Yo tengo idea cómo dividirlos. a ver, Pues, adelante, George. ok. Bueno, mi idea fue esto. No solo regresamos a el departamentos del Segundo Imperio Mexicano, pero también agruparlos en distritos territoriales para aumentar la inflación y también el desarrollo. Aumentar la inflación y el desarrollo. El desarrollo. Dame un momento, necesito voy a postear qué es mi idea. Sí. ¿sabes? En parte, o sea, yo sí veo mucha relación, o sea, con este como tipo castigo, ¿no? O sea, y un castigo como muy poco merecido, sabiendo que hay, o sea, de todo el territorio que antes era el Imperio Mexica, hubieron aliados que se aliaron a Cortés, no solamente los tlaxcaltecas. Pero siento que también sí hubo desde siempre una competencia entre la Ciudad de México y Tlaxcala. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay una, bueno, aquí en México tenemos la Virgen de Guadalupe, la aparición, y en Tlaxcala, unos años después, surgió una virgen, déjame acordar cómo se llama. Nuestra Señora de Octlán, Octlán se llama. Y tú lees la historia de la aparición de Nuestra Señora de Ocotlán, y es la misma que la de Guadalupe. O sea, es una calca de Guadalupe, solamente que en vez de tilma deja una imagen tallada. Es como si los mismos tlaxcaltecas hubieran copiado la historia de la aparición de la Virgen para hacerla suya y mantenerse como hasta cierto punto en competencia con la misma Ciudad de México. Entonces, habría también este factor de que haya una competencia entre Ciudad de México y Tlaxcala constante y que a la larga llevó como que a la Ciudad de México, al ser más, empezar a tener más influencia, empezó a someter a la misma Valle de Tlaxcala y se quedó en el colectivo. No sé si me doy un poquito a entender con lo que estoy refiriendo. Perdón, es que se me cortó un poco el audio. ¿Qué fue lo que quedó en el ideario colectivo? Como esa competencia entre el Valle de México y Tlaxcala, desde el Ok. periodo virreinal, ¿no? O sea, quedó y en cuanto más fue creciendo el Valle de México, fue hasta cierto punto reduciéndole la importancia a Tlaxcala por esta competencia entre centros de poder o centros de desarrollo. A ver, creo que quiere hablar Rodrigo. Sí, Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Es que hace rato se me cortó la llamada, pero bueno, sí, lo que decía era que, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, y también mencionando un poco lo que dice Miguel Ángel, o sea, Tlaxcala era un territorio que después de la conquista quedó a cargo de los indígenas locales. Entonces, finalmente aquí en la Ciudad de México, bueno, sí se vende mucho la historia de que era
tierra mexica, pero después de la conquista realmente no quedó nada. O sea, a los pocos mexicas que habían quedado en la ciudad los mandaron a Tlatelolco. Aquí construyeron la Ciudad de México propiamente los españoles. Y pues era una tierra en realidad española a la que se estaban integrando los pueblos de alrededor. En cambio, Tlaxcala pues era una tierra indígena que aunque sí estaba hispanizada, pues seguía siendo mayoritariamente indígena, con un gobierno indígena, bueno, con 4 gobiernos indígenas, como decías tú, Germán. Y pues esa fue la que se expandió. Entonces, por eso, pues llama la atención que, siendo que muchos de los estados del norte del país, o sea, del actual norte del país, fueron conquistados por tlaxcaltecas y fueron los tlaxcaltecas que, o sea, los que les enseñaron la agricultura, sobre todo pues a las tribus chichimecas, ¿no? Que eran a las que no eran como la frontera de los mexicas, o sea, los mexicas ya llegaba un punto en el que no se metían mucho con los chichimecas y pues los tlaxcaltecas no solo los conquistaron, sino que les enseñaron a sembrar y a asentarse y así se terminó como todo este periodo nómada, ¿no? Entonces, pues por una parte tenemos a los españoles que estaban fundando ciudades españolas y por otra tenemos a los tlaxcaltecas que estaban fundando ciudades tlaxcaltecas, que si bien eran parte del mismo imperio, pues tenían orígenes culturales diferentes. Uno eran españoles que estaban integrando indígenas y los otros eran repúblicas de indígenas que estaban pues conquistando por su cuenta con el favor del rey. Entonces, pues yo creo que también esto se debe un poco a esta competencia, más que rivalidad, competencia que había, o sea, bueno, que menciona Miguel Ángel, del virreinato y que, pues digo, volviendo a lo que yo decía hace rato, pues es extraño que habiendo conquistado la mitad del país, ahorita sean el estado más pequeño. O sea, yo realmente no creo que sea una cuestión de casualidad, siendo que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues tenemos estados, pues, bueno, no en la Ciudad de México, más bien alrededor de la Ciudad de México tenemos estados que son chiquititos, que pertenecían al Estado de México, como por ejemplo Hidalgo, y que pues ahorita son estados independientes en vez de ser un estado grande, como podemos ver en otras partes del país. De hecho, incluso si ves un mapa, pues muchas veces ni siquiera cabe el nombre. Ujú. Bueno, esa era mi aportación. Por ejemplo, Aguascalientes, Querétaro, Colima, son estados que hasta cierto punto han tenido bastante relevancia, pero el único estado, si se dan cuenta, el único estado del que casi nadie habla es Tlaxcala, es como si fuera un pedazo en medio del monte que nadie quiere pelar o nadie ve, hasta a veces dicen hasta municipio de Puebla, como si fuera algo así que no importa, cuando pues no, o sea, curiosamente teniendo estados chiquititos que también tienen inversión y tienen buen potencial, él sigue quedando rezagado y sigue siendo ignorado por todo el mundo. Sí, o sea, yo la última vez que recuerdo que Tlaxcala fuera trending topic en internet y bueno, que fuera un boom en las redes, fue cuando precisamente el gobernador fue a inaugurar la escalera eléctrica en el 2018. Exacto. O sea, y qué sorpresa que sea una escalera eléctrica, algo que nosotros tenemos todos los días, que apenas se haya traído ahí, es como de, o sea, o sea, Sí, o sea, ¿qué onda? O sea, no digo que en el periodo de los españoles, como decías, hubiera un rezago, pero siento que el rezago se acrecentó durante el periodo republicano, hasta, bueno, sin contar con de los 70 para acá. sí, y es que incluso, o sea, bueno, al menos viéndolo desde la época del virreinato, de la Nueva España, pues, al menos los españoles, a mi parecer, tenían la excusa de que bueno, por ejemplo, en la época de las reformas borbónicas, o sea, aplicaba parejo. Bueno, algunas medidas especiales para algunos territorios, para otros no, pero, o sea, más o menos mantuvieron como el mismo plan económico que, bueno, que hizo que en toda Nueva España, por ejemplo, no se modernizaran los talleres de telares o la industria tabacalera, que la quisieron hacer un monopolio estatal, pero
o sea, al menos ellos tenían esa excusa de que hacían a lo mejor políticas económicas equivocadas, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que el análisis macroeconómico, como lo conocemos hoy en día, de hacer planes bastante elaborados, con proyecciones, con datos numéricos, es apenas de la década de los años 20 del siglo pasado, eh, con Keynes, a raíz del, bueno, que se rompieron los panoramas de la economía clásica y, o sea, las herramientas que nosotros tenemos y que han tenido los gobiernos liberales del siglo XX y todavía del siglo XXI, o sea, son herramientas que los españoles no tenían e incluso aún así creo que han quedado más a deberle a los tlaxcaltecas, los gobiernos del México independiente, que los españoles. Exacto. Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que el concepto que se manejaba en el periodo novohispano y por qué se daba esto de que el proteccionismo y todo este tipo de cosas, yo siento que ellos veían al Imperio Español como como un sistema circulatorio completo, ¿no? O sea, haz de cuenta, Filipinas era la zona que se dedicaba principalmente a comerciar con China. En la Nueva España era un punto de comercio común, como que del intercambio de productos, y también de producción de materia prima, y en España era donde se producía. Entonces era todo un conjunto ¿cómo se llama? De puntos donde se tenía como en un lugar que producir que comprar el material, otro donde se producía otro, luego llegaban a España y se ensamblaban, luego de España se iban para los demás países. Entonces era como un sistema, o sea, no sé, pongo de comparación circulatorio, o un sistema orgánico, ¿no? Al final de cuentas, cada zona del imperio tenía como su función. Entonces, el que una zona empezara a depender menos de otra hacía que se desestabilizara. Entonces, yo creo que también por eso se tomaban esas medidas de evitar que hubiera fábricas o algo así no sé, en la Nueva España, en Río de la Plata. Pero a la larga también esa regionalización terminó dándole en la torre al Imperio Español. Eso y el crecimiento desmedido de territorios. Sí, bueno, quisiera agregar antes de darle la palabra a Miguel Ángel Márquez. Y es que, o sea, la mayor parte de, bueno, si analizamos la historia, o sea, eran como medidas económicas, o sea, eran como algo que podías aplicar una vez y ver cómo funcionaba. O sea, por lo que comentaba hace rato, o sea, no tenían ellos herramientas ni matemáticas ni tecnológicas que tenemos hoy en día como para hacer proyecciones. Entonces, bueno, a lo que históricamente vieron que más o menos funcionó, lo aplicaban y bueno, si funcionaba, bueno, y si no, pues ahí luego vemos qué más hacemos. Miguel Ángel, adelante. Pues yo solo quería decir, ya que estaban hablando eso del rezago y de que casi nadie habla de Tlaxcala, lo que pasa es que yo siento que casi en la mentalidad del pueblo en general le han metido la idea de que son los grandes traidores y pues por eso es que los tienen así de rezagados. Es lo que yo siento. Yo soy del estado de Hidalgo. Y bueno, es lo que se nos ha enseñado por aquí, ¿eh? No sé en otros lados, pero sí mucha gente está convencida, incluso los llaman los chaqueteros por haberse unido a los españoles en la conquista de Tenochtitlán. Entonces, o sea, tú sí sientes que sí es un pensamiento muy arraigado en pues como en la memoria colectiva, en el ideario colectivo de Hidalgo. Sí. Y más que de Hidalgo, yo siento del Estado de México. Yo vivo en una zona que está
ahora sí que ahora sí que es, ¿cómo te explico? Ahora sí que yo vivo en un municipio que está cerca, ya pegado a municipios del Estado de México. Y los que yo he escuchado que más hablan así son los que viven o son de allá. Sí, bueno, se me hace muy importante tu aporte porque mira, yo soy de Jalisco y bueno, hablando por mí, por mi familia, bueno, nosotros somos como muy ajenos a la historia, pues, o bueno, las rencillas que puede haber entre los habitantes del Valle de México y sus alrededores, de Tlaxcala, de Hidalgo. Entonces, bueno, es que incluso a mí sí me saltaba como un poco, o sea, esta idea de que existiera como un rencor a los tlaxcaltecas por lo que pasó en la conquista, porque como te digo, yo soy muy, o sea, bueno, al menos siento que en Jalisco somos muy ajenos a la historia y a pues sí, a las disputas o desacuerdos que puedan existir entre las personas de estos estados. Pero, bueno, o sea, creo que sí es importante, bueno, saberlo de ti, que eres de Hidalgo, que efectivamente sí existe como este resentimiento, este coraje. A ver, Ángel, Sí, buenas noches. sí, buenas noches. Buenas No, noches. no existe tal rencor ya, realmente. Es ya como una tradición, pero ya tirada a una cosa chabacana, a una cosa de relajo, a una cosa de vacilada. Ya la gente ya ni siquiera siente alguna aversión contra esto de los tlaxcaltecas, porque para empezar, ni saben ni por qué. Quizás a lo mejor les llegó la tradición oral de que eran los traidores, o como lo mencionó ahorita eh, este chico de Hidalgo, que a lo mejor, ¿cómo se llama? Porque digo, en Hidalgo, pues abundaron los ingleses, los españoles, pues las propiedades de los romeros de terreros, o sea, también podían considerarse como traidores, porque es una zona donde hay mucha gente blanca, hay mucha gente de familia española, más que en Tlaxcala la gente no se mezcló, simplemente fueron leales a la corona, pero no hubo tal mezcla entre ellos con españoles, sino ellos conservaron sus derechos, conservaron sus tradiciones, y la corona lo que les agregó fue la nobleza, digamos, castellana, porque pues ellos se consideraban nobles en su tierra, con sus preceptos, pero la corona les otorgó a varios algunas dignidades, entre ellas hay algunos caballeros de la Orden de Santiago, en algunos tlaxcaltecas. También existe pues escudos de armas. De hecho hay un documento en el Museo de Antropología, en la biblioteca del Museo de Antropología, sobre los cacicazgos tlaxcaltecas. Se puede consultar ahí, donde están los escudos de armas que se les fueron otorgando a estas personas. Y pues es una cosa muy seria, o sea, hay que estudiarlo un poquito más a fondo, es lo que le falta a la gente, digamos, ahí sí tendrá algún rencor, si es que ellos fueran los afectados directos, pero pues ya estos tiempos ya no hay afectados directos, ya todos somos, pues cuántas generaciones han pasado, como les decía al principio, es una cosa nada más de tradición popular, pero en una forma seria no existe tal rencor. Realmente, digo, en Hidalgo vive gente de muchos lados, en Tlaxcala también hay gente de muchos lados, y bueno, ahora yo radico en Querétaro, pero me doy cuenta que aquí vive gente de todos lados y les platicas de sus regiones, no, realmente ni tienen arraigos ni nada. En el caso tuyo que eres de Jalisco, ahí sí me he dado cuenta que sí hay mucho arraigo por su historia local, por sus tradiciones,
por sus genealogías, porque últimamente han sacado muchos estudios genealógicos en el estado de Jalisco. De hecho, yo también tengo raíces de Jalisco, y sí, por parte de mi familia de allá sí son muy que de acá, y creo que más que los regiomontanos, porque los regiomontanos también es una cosa ya del apartado que tienen con todo el mundo, pero pues ahí hay mucho judío en la zona de Monterrey, toda esa zona del norte, cosa que no la hay en Jalisco. En Jalisco no hay judíos, bueno, sí habrá algunos, ¿verdad? De última migración, pero de las familias antiguas de Jalisco, pues se jactaban de ser cristianos viejos y En de la, descender en de la zona de los familias. Altos de Jalisco hay muchos descendientes de conversos. Pues sí, puede ser, pero ya de conversos. Pero en la zona norte son judíos recientes, que llegaron durante el siglo XIX y principios del XX. Hay mucho judío. Digamos, tú estás hablando bien de los de Guadalajara, pues sí eran conversos, pero ya del siglo XVII, XVIII. Ya estamos hablando de más tiempo atrás. Más bien me refiero o sea, sí en Guadalajara hay bastantes, pero en específico en los Altos de Jalisco. Incluso se da mucho la tradición allá ahora sí que el emparentarse con familiares cercanos y no tratar de tocar a otros zonas cercanas. Sí, pero de las familias católicas no, ahí sí repelen mucho a los judíos. Porque, por ejemplo, los Chávez, de donde soy yo, somos descendientes de judíos de origen de Portugal. Ya. Y Pues, y es que, como te lo diré, una cosa es que sean a lo mejor judíos cristianos nuevos, que a lo mejor tratan de seguir o sea, se apegaron a las costumbres católicas, y otra cosa es, ahora sí que los judíos que siguieron siendo judíos, o sea, ¿cómo decirlo? pues les llamaban marranos. Exacto. Más bien a los que se dedicaban a practicar su fe a escondidas, que pues no es lo más correcto, ¿verdad? Era una especie de hipocresía por parte de los judíos. Y bueno, esa es otra historia, otro tema. Pero volviendo al tema de los tlaxcaltecas, sí hay que estudiar un poquito más a fondo pues la dignidad que tiene esta zona, las familias. De hecho, hay muchísima gente que conserva los apellidos indígenas en Tlaxcala, y gente de Puebla que emigró de Tlaxcala también conservan los apellidos todavía originales y con linaje y abolengo. Eso es muy, muy importante. O sea, porque de traidores no tuvieron nada, porque ni siquiera eran aztecas. Entonces, como la leyenda de la Malinche, ¿no? Que también la hemos platicado alguna vez. Pero vamos, en una cosa seria y bien fundamentada, sí hay que ir retomando ese aspecto de formalidad, de seriedad y sobre todo de respeto, porque es una tradición tan bonita que este pueblo haya defendido pues digamos, a su propio pueblo de la barbarie azteca, ¿sí? Y que simplemente haya reconocido en los españoles, pues aliados realmente, que vinieron a rescatarlos, ¿sí? De esta, pues de esta gente, ¿no? Que era malvada con ellos. Bueno, hasta Sí. ahí mi aportación. Carlos Hernández, te escuchamos. Buenas noches. Yo nomás para complementar algo que dijiste, Germán, antes de la intervención de Ángel, fue que yo pienso que depende también mucho de la educación de los estados, porque en Durango no se les toma mucha importancia, solo se menciona, se unieron a los españoles y traicionaron a los aztecas. A mí me tocó leerlo así o me lo enseñaron algo así, ¿no? Hace tiempo que no veo ese tema, pero siento que es más de las zonas lo enseñan diferente. Es que si lo pienso que, como dice, en Hidalgo o en Ciudad de México, se enseña de esa manera, que traicionaron a todos los indígenas y fueron los que dieron paso a la horrible colonización de México. Y bueno, y es una otra forma de atribuir a la leyenda negra. Rodrigo, adelante.
Sí, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México también se enseña eso. Igual, digo, haciendo mención a lo que decía Ángel, pues no existe tal vez toda una mitología, o bueno, no existe más bien lo que existe es una mitología y no existe realmente una profundización en esta historia. Digo, cualquiera que profundice un poquito, pues se va a dar cuenta de que no tenía, o sea, no existe una razón de ser para llamar a los tlaxcaltecas traidores en la historia oficial. Pero ciertamente la palabra traición sí generalmente se menciona y bueno, por ejemplo, a mí sí me lo enseñaron así. O sea, a lo mejor no me explicaron, digo, porque si lo hubieran intentado no hubieran podido y hubieran caído en la mentira, pero sí me dijeron que era, o sea, que eran traidores, que habían traicionado. Lo mismo la Malinche, ¿no? Se usa la palabra traición. Y digo, solo con esa palabra ya te queda un concepto eh, pues negativo totalmente de ellos y hasta cierto punto de resentimiento, porque te sientes traicionado por el Estado completo, ¿no? Entonces, pues sí, más bien era mencionando lo que decían tanto Carlos como Ángel, pues sí existe ese mito, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México sí existe, y digo, no es profundo porque pues no se puede profundizar más, pero sí la palabra traición es demasiado fuerte y sí lo deja como estigmatizado. Sí, de hecho, lo que tú mencionas y lo que mencionó Carlos, bueno, me hizo como, me trajo este pensamiento y es que no sé ustedes si estén de acuerdo conmigo, pero bueno, al menos yo tengo la sensación de que cuando se habla de la época prehispánica, o sea, nos enseñan o sea, empiezan a hablar de México desde antes de la llegada de los españoles, o sea, México precolombino. Entonces, creo que la gente tiene como esta idea de que México era pues casi casi tal cual como lo conocemos ahora antes de la llegada de los españoles. Y no, es que México tiene apenas recién cumplidos sus 200 años que celebramos hace poco. Y bueno, o sea, las personas como que no tienen o no se dan cuenta o no tienen la madurez de ver que eran distintos pueblos indígenas, o sea, no podemos aglutinarlos a todos como indígenas versus españoles, o decir que estos indígenas ya eran mexicanos. Entonces, o sea, los tlaxcaltecas fueron traidores a quién, o sea, porque a los mexicas no, porque digo, no les debían lealtad de nada, tenían sus propios pleitos, o sea, eran dos pueblos completamente distintos en su, pues sí, en su organización, o sea, eran dos, pues básicamente dos pequeñas naciones. Entonces, creo que gran parte de esta como, por así decirlo, infantilización de la historia de México es que las personas tienen como esta idea de que todos los indígenas eran exactamente iguales antes de la llegada de los españoles y que aquí no habían problemas y que los tanto mexicas como tlaxcaltecas bailaban kumbaya y tomados de la mano. Entonces, sería una muy buena pregunta qué hacerle a las personas que tacharían a los tlaxcaltecas de, sí, el mito de la nación indígena. Preguntarles, o sea, a ver, los tlaxcaltecas fueron traidores a quién exactamente. O sea, ¿a quién le debían una lealtad que lo traicionaran? Porque sus enemigos, ¿no? Bueno, sigue Diego. Adelante, Diego. Sí, con lo del tema de esto de que estaban hablando de, pues, cómo se enseña, ¿no? Esto de la historia en cada estado. Pues lo que yo he observado, por lo menos conmigo que soy de Nayarit, es que aquí sí, a diferencia de, pues, como se dijo en el centro, sí somos como más, muy separados. Aquí podría decir que sí se nos enseña, pues, de un punto de vista más tipo imparcial. No se nos dice estos sean los buenos, estos sean los malos, estos traicionaron, se nos dice
pasó esto y de todo lo que pasó, que por algo se llama historia, porque ya un hecho que aconteció, pues surgió la sociedad mexicana y fue evolucionando hasta lo que es hoy día. No, no hay buenos ni malos, o no sé si la verdad, porque pues en los años que estuve estudiando sí me enseñaron eso. Entonces, la verdad no sé si fue que me tocó muy buena suerte con los profesores, pero sí he estado hablando con varias personas y sí me han dicho eso, que se enseña ese tipo de cosas. Entonces yo siento que es más que nada pues ese sentimiento, ¿cómo decirlo? Pues de que se tiene en el centro del país, de rechazo hacia Tlaxcala y de pues un tipo de glorificación, se podría decir entre comillas, hacia los pueblos indígenas. A ver, sigue. Eh, ok, digo, tú acabas de hablar, sigue Miguel Ángel. Ya. Bueno, la cuestión aquí con la que estamos dejando de lado, yo creo que tiene que ver un poquito en cómo cómo y para qué se enseña la historia en en las escuelas, ¿no? En especial en las primarias y secundarias. Porque ahorita estamos hablando de que es un tema que ya pasó, que ya no hay tanto problema. Sin embargo, hay que entender que todas estas ideas de historia, ¿cómo se llama? De leyenda negra, de odio a ciertos personajes, etcétera, tienen un origen en cómo se enseña la historia en en estos grados, ¿no? En estos grados de escuela, en especial en las escuelas públicas. Y si y solo hay que ver el tipo de educación que se daba del periodo cardenista hasta ahorita para ver que es la misma línea. Siempre lo que se busca es crear una sensación de odio a lo hispano, odio a lo español. Se trata de poner principal énfasis en las culturas indígenas. El periodo de la Nueva España se deja muy poco de lado, se pone como si fuera un periodo de oscuridad medieval y tortura, y de repente llega Miguel Hidalgo y compañía y todo lo que sigue, ¿no? Y esta historia obedece como una forma o sea, es manejada para darle poder, o era desde un inicio manejada para darle poder para que cumpla la agenda que el priismo buscaba, o sea, buscó imponer en México, ¿no? La idea de que yo, PRI, soy heredero de los aztecas, de los insurgentes, de los liberales, de los revolucionarios, ¿eh? Al final de cuentas, todo este proceso es como de, gracias a nosotros ustedes son libres, tienes que darnos tu voto a nosotros. Y eso aquí en México sí lo veía, pero nunca lo vi tan marcado como cuando me tocó vivir en Coahuila, ¿no? En Saltillo. En Saltillo, de verdad, tú vas a las escuelas y es lo que te dicen prácticamente. O sea, o sea, gracias al PRI es porque tú estás aquí, ¿no? Y eres libre y toda la fregada, ¿no? Luego también en los museos que se crearon en Coahuila, en especial durante el periodo de Moreira, era común ver cómo eran todos, te presentaban toda la historia de Coahuila y hasta el final te ponían a Moreira y a su hermano, como para que nosotros somos herederos de todas estas personas, vota por el PRI. Y es una estrategia que ha manejado precisamente para mantenerse tanto tiempo. Y además, si tú lees un poquito la historia, el PRI siempre trató de desligarse o trató de descolonizar la cultura mexicana, o sea, quitarle todo lo español. Simplemente el Día de Muertos, ¿no? Vemos que el Día de Muertos original era nada más o sea, que viene de España directamente, la famosa mesa de santos, que aquí le llamamos ofrenda de muertos. Era una mesita pequeña, medida, y tenían ciertas tradiciones, y cuando llegó el periodo cardenista y los que le siguieron,
buscaron irle quitando todo ese origen español, todo ese significado católico, hacia un significado más indigenizado, porque ni siquiera podría llamarse indígena, o sea, inventando cosas que del Mictlán, que todo esto. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos viendo aquí es una situación donde los mismos gobiernos que ha tenido México han manejado la historia a tal manera para hacer sentir al mexicano que los mexicanos somos indios, el enemigo es España, hay que quitar todo lo español y únicamente obedecer al partido único que es nuestro Salvador, ¿no? No sé si me voy entendiendo un poquito con lo que digo, Germán. Sí, Para sí, seguir. totalmente. Y bueno, en este proceso de deshispanizar pues como la identidad nacional, pues también salieron amolados los tlaxcaltecas. Exactamente, para ellos tienen que conseguir, dicen, o sea, para ellos en la escuela, y eso también me tocó mucho, se te pone la idea de que tú eres indígena, eres güerito, pues es que tu mamá fue violada por un español y por eso, o sea, o tu antepasada fue violada por un español, por eso eres güerito, pero sigue siendo indígena, los malos son los españoles, ¿no? O sea, y es siempre esa tendencia. Ahora, aquí en la Ciudad de México lo vemos, pues sí, o sea, sí es fuerte esta tendencia, pero cuando ves el programa que llevan las rurales o las escuelas rurales de México, con tendencias marxistas fuertes y que incluso son más radicales que este tipo de ideas, pues es preocupante porque empiezan a adoctrinar poco a poco para que se mantenga esta leyenda negra, esta idea, y poder seguir manteniendo esta idea de un partido único en el poder. Y ahorita este partido único pues es Morena, ¿no? O sea, es el PRI con careta guinda, ¿no? Pero al final de cuentas es la misma estrategia para un mismo grupo ideológico, aunque dividido. ¿O cómo ves, Germán? Sí, sí, pues tiene bastante sentido lo que dices y estoy de acuerdo. No sé qué piensen los demás. Sigue Carlos Hernández. Bueno, para complementar, pienso también que aquí en la República se ha tratado de hacernos creer que todos somos hijos de los aztecas, que somos provenientes de ellos y a su vez ignorando a todos los otros pueblos indígenas que habían sido esclavizados y humillados y muchas barbaries que les hicieron los aztecas a ellos, los trata de borrar. A los tlaxcaltecas no se pudo, por lo mismo que los españoles los volvieron pues nobles de la corona de España, pero pienso que sí es un gran problema que se da en toda la República, que es que nos quieren hacer que somos hijos de los aztecas, que hay que olvidar nuestro legado español y todo lo que ellos dejaron y seguir pensando que cuando estaban los aztecas todo era bonito, que todo era la mejor civilización, todo, o sea, que todo era mejor cuando ellos estaban. Cuando yo que soy de Durango, mi familia es de Durango y Zacatecas, poco nada debo tener raíces mexicas, mis raíces son totalmente mestizas, ¿no? Ya que los mexicas ni siquiera se acercaron un poco a Durango, a Chihuahua, a Baja California, sino fueron los mismos españoles que llegaron acá, bueno, no los españoles, los mestizos llegaron y se establecieron en estas zonas. No, y también algo importante a recalcar, ya terminando mi participación, pues al final de cuentas, para lograr esta lucha de razas, que es lo que se busca, se tiene que crear un victimismo, ¿no? Y en ese victimismo siempre se dará al poner a los indígenas como si fueran un todo. La conquista no fue una lucha racial. La percepción racista que tenemos de la conquista viene precisamente de tiempos recientes. No, en ese periodo, yo siempre lo veo, los españoles, o sea, se estaban soplando que había humanos del otro lado del océano y los indígenas pensaban que eran los únicos
las únicas personas que habitaban en el planeta. O sea, ¿cómo puede ser que se hable de una cuestión racial cuando no existía? Eso es un invento actual y es una tendencia que llevan muchos movimientos de izquierda, de crear colectivos y crear este victimismo que les ayude a completar sus agendas, ¿no? O sea, que se vuelvan grupos de choque que hagan completar sus agendas. Y ya, termina mi participación. Ya. Ángel. Sí, aquí hay algo muy importante que dijo Miguel Ángel, creo. Habló de los Moreira, ¿verdad? En el norte. Bueno, esta gente es perteneciente a la masonería. Hay que tener muy en cuenta eso y anotarlo. El problema no es tanto las izquierdas por izquierdas o los partidos, sino la gente que pertenece a la masonería y participa hasta en la Iglesia Católica, pues ha tratado de fincar esto, no tanto por quitar ni siquiera la hispanidad, porque muchos de ellos son españoles, no es tanto de quitar la identidad, digamos, de regiones o de países, sino quitarnos nuestra identidad católica, cristiana. Esa es la intención de ellos. Al final es lo que pretenden. O sea, a veces nos quedamos con argumentos muy suaves de decir, no, pues quizás son respetuosos, quizás son personas que lleguen a comprendernos, a llevar una armonía. Mentiras. La masonería siempre va a perseguir la superstición, siempre va a perseguir con superstición, siempre va a perseguir a la iglesia, siempre va a tratar de eliminarla, es su enemigo número uno, y por cualquier lado va a tratar de atacarla. Eso es algo que tenemos de tener muy claro y muy presente. Presente porque actualmente es lo que se está batallando con ellos. Porque como les repito, muchos de ellos son españoles, o sea, y franceses, y alemanes, y norteamericanos. O sea, realmente como comentabas, Germán, del racismo, pues no, ni siquiera es algo que les interese. Lo que les importa a ellos es quitarnos nuestra identidad cristiana, nuestra identidad católica. Y de ahí se empiezan a inventar tantas historias, pero sobre todo tratar de dominar por medio de los partidos, por medio de las ideologías, someter a los pueblos. Pues ya lo veíamos desde tiempos de Juárez, ya alguien lo comentaba con los liberales, y Juárez fue una de sus metas, tratar de descristianizar a la gente y sobre todo de destruir a los indígenas. Yo conozco a muchos descendientes de Benito Juárez y todos son rubios y de ojos azules. Hace poco uno de sus tataranetos subió una foto y aparte hasta, con vidas irregulares y gente de mucho desorden. Eso se hereda de esta gente. Pero sí, no hay que perder de vista esto. El enemigo número uno es la masonería. Eso no se puede suavizar ni se puede matizar. Eso hay que tener muy presente y sobre todo saber esquivarlos, conocerlos, porque como les repito, el exgobernador y todos ellos son masones. De hecho, yo he visto fotografías con atuendos masónicos, no es algo también de una leyenda, tengo fundamentos. Yo, por la gente que me conoce, sabe que no me baso en el qué dirán, ni en los mensajes. Yo me baso en fundamentos. Entonces, hay que tener muy presente eso. Y la historia de México está escrita tanto por la masonería, reescrita más bien, y prostituida por la masonería de una manera terrible. Pero no hay que perder la esperanza. Hay muchos escritores católicos, hay muchos libros que escribieron padres jesuitas sobre la historia. Todavía en el siglo XX se pueden localizar algunos títulos sobre la historia de México, escrita por gente católica, por gente que no es de que sean, digamos, por una fe que se hayan cegado, no, al contrario, muy buenos historiadores y hasta miembros de la Academia de Historia, un padre del Opus Dei, muy reconocido,
escribió también sobre historia y también tocó el tema de los tlaxcaltecas. A ver si es posible, después les comparto en el chat la bibliografía para que la puedan consultar y conocer a estos escritores que la verdad vale la pena leer sus libros porque les van a abrir los ojos de muchas cosas. Ángel, una pregunta para ti rapidísima, si pudieras contestarnos rapidísimo antes de pasarle la palabra a Rodrigo. Sí. En este objetivo de descristianizar al país, tú ves que ¿cómo entra el Tlaxcala? O sea, el tema de Tlaxcala dentro de este objetivo de descristianizar. Pues dividir es la forma de también sucumbir a los pueblos unidos. El pueblo de México, por mucho pleito que pudiéramos tener, si volviéramos todos a una raíz cristiana, les puedo prometer que estaríamos más unidos. Entonces es una de las banderas de ellos, desunir, desestabilizar, el poner enemigos dentro de la misma casa. Si se dan cuenta, pues digo, yo he ido a Tlaxcala, muchos de ustedes han ido a Tlaxcala, y la verdad es un lugar maravilloso, la gente es espléndida, y no tiene nada diferente a nosotros. Entonces, y de hecho hay una familia muy conocida en México, y para que tengan referencia, los dueños de la latinoamericana, la familia Amerlink, si a algunos les suena por ahí, ellos tienen raíces de la nobleza de Bélgica, tienen raíces de Iturbide y tienen raíces tlaxcaltecas. Y en el libro de la genealogía que hizo don Teodoro sobre su familia, ahí lo especifica. De hecho, esos datos también están en el Archivo General de la Nación. Entonces, digo, y son cosas que la gente no conoce, y precisamente el mayor error de los seres humanos es la ignorancia. Y de ahí se aprovechan, precisamente respondiendo a tu pregunta, se aprovechan para atacar, pero sobre todo dividir. Ese es el único propósito. Sí, pueden ser muchos más aspectos, pueden ser muchas más cosas, pero vayan a Tlaxcala, a Ocotlán, que la iglesia es preciosa, la Virgen, la ciudad, y la verdad, Tlaxcala, las haciendas de Tlaxcala, las ex haciendas, es un lugar maravilloso. La verdad, por traidores o no traidores, y hablando de México, pues son más mexicanos que nada, ¿sí? Entonces, no sé si así respondo tu pregunta. Sí, gracias por tu aporte, Ángel. Rodrigo. Bueno, yo solo quería enfatizar algunos puntos que ya mencionaron, porque igual siento que, como se han mencionado de manera aislada, se pierden un poco. Y digo, también respondiendo a tu pregunta sobre la descristianización del país, por ejemplo, está el caso bueno, ya lo decía Miguel Ángel, del nacionalismo cardenista. O sea, tengamos en cuenta que a mediados del siglo XX, bueno, en la primera mitad del siglo XX, cuando fue que cayó el cardenismo, pues existía esta tendencia a crear nacionalismos. Y los nacionalismos, digo, para quien no los conozca, no es tener una bandera o que te guste el himno, sino es más bien esta tendencia que tuvieron varios gobiernos en el mundo de quitarle precisamente el peso a la religión católica, que es una religión que tiene un centro en otro país, que es Vaticano, para hacer religiones locales a cargo del gobierno. O sea, todos estos movimientos nacionalistas tienen esta idea que además viene del comunismo, de que la religión es un método para explotar a las personas, o sea, para aprovecharse de las creencias de las personas, aprovecharse, o sea, en términos más comunistas, aprovecharse del fanatismo y de la superstición de las personas. Y entonces así lo ven, o sea, lo ven como tal, como una herramienta de lavado de cerebros, o así por decirlo en un término sencillo. Y entonces, o sea, lo que intentan los nacionalismos, o sea, lo que digo, no el nacionalismo como fenómeno en su origen,
sino el nacionalismo como nosotros lo conocemos, ya con toda su transformación que ocurrió en el siglo XX y que además pues, dio pie a la Segunda Guerra Mundial, es esta cuestión de tratar de hacer reformas, digo también volviendo a lo de Juárez, esta cuestión de hacer reformas, o sea, guerras de reforma, pues, en las cuales les quitaban este poder a la Iglesia internacional, a la Iglesia católica, para hacer iglesias locales, generalmente, o sea, con una más fuerte subordinada al gobierno. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la que se llamó Iglesia Católica Mexicana, que no estaba afiliada a la Iglesia Católica real, era más bien una secta con el centro en el gobierno, o sea, manejada por el gobierno. Y, o sea, además del Día de Muertos, como bien menciona Miguel Ángel, o sea, porque antes era el Día de los Fieles Difuntos, y así se maneja en todo el mundo, es una celebración cristiana, aquí se le empezó a meter toda esta cuestión de la Catrina, y del papel picado, y que venían los fantasmas, y no sé qué, del Mictlán. O sea, todo esto pues ya lo metieron hasta los años 40, o sea, y en los años 40 pues digo, hay muchas cosas que nosotros podemos admirar, o sea, porque pues, ver todo así de manera negativa, pues tampoco tiene sentido. O sea, hay cuestiones culturales que podemos apreciar de esa época, ¿no? O sea, de los 30, 40, como por ejemplo el cine de oro, los boleros, toda esta cuestión de la popularización del disfraz de charro que ya existía, pero que en realidad se agarró como un símbolo nacional. Todo esto, pues, se maneja más en los años 40, pero con todo eso, o sea, que pues, nosotros lo vemos y no está tan mal, o sea, sí se ve también este fenómeno en el cual, pues digo, volvemos a lo del Día de Muertos, también existía esta cuestión de que querían que Quetzalcóatl repartiera regalos en Navidad para desaparecer a los Reyes Magos, y aquí, bueno, en muchas partes del país iba el Niño Dios, ¿no? En vez de Santa Claus en la víspera de Navidad. Entonces era para sustituirlo, más bien querían que Quetzalcóatl repartiera regalos. Y digo eso, a diferencia del Día de Muertos, no pegó. Nada más 2, 3 masones fueron a una pirámide que se construyó en un estadio aquí en la Ciudad de México, a que les dieran regalos a sus hijos, o sea, pero digo, no, eso no tenía popularidad. Y finalmente, o sea, todo este nacionalismo cardenista tiene, o sea, debe de tener una base ideológica histórica. Y entonces para eso empiezan a construir esta historia artificial, o sea, la historia oficial como nosotros la conocemos, que le hicimos la historia de la SEP, es la historia cardenista, en realidad, o sea, antes de eso la gente sí sabía más de historia, pues porque se lo contaban, porque había mucho chisme y porque no había realmente televisión, pues las personas escuchaban de lo que pasaba, por eso hubo una guerra cristera, o sea, porque pues las personas tenían una noción de lo que había ido pasando en el tiempo. Y ahorita, o sea, digo, en el siglo XX todo eso se perdió y empezó a surgir esta historia artificial creada por el cardenismo, precisamente, o sea, con una intención de disminuir la religión, porque todo esto, y, o sea, todo lo que le ganan de terreno a la religión va a parar al gobierno local. Entonces esa es la intención. No es una cuestión así de es que los maneja el diablo, o es que ellos tienen así como cuernos debajo del cabello, o sea, sino que realmente, o sea, es una cuestión de pura avaricia. Quieren quitarle este terreno a la religión o sea, para empezar a tomar religiones locales. Y entre estas religiones locales, pues meten todo este animismo y toda esta mitología, porque además, pues mucho de lo que se dice o sea, del panteón mexica, no es real, o sea, no tiene ninguna base histórica, o sea, más bien son inventos y son mitos y son, pues, leyendas así formadas, con un origen además aztecocéntrico, que es en realidad lo que justifica que la Malinche es traidora, que Tlaxcala es traidor, o sea, como tal se vende que México ya existía y todo México era azteca. Y entonces sí, o sea, en esa lógica sin fundamento, pues sí, Tlaxcala es un traidor, porque fue una parte de un México azteca que se unió a los conquistadores de los aztecas, ¿no? Y lo mismo la Malinche es la mala porque finalmente se unió a los conquistadores de los aztecas en un México ficticio que era azteca. Y digo, todo esto está además fundamentado, o sea, el azteca, como se vende, es el mito, además, o sea, ya medio usado, del buen salvaje, o sea, ni siquiera es un mito nacional, en el cual así se pinta que los indígenas antes de las colonizaciones eran una especie de seres súper avanzados, ¿no? Que al final de cuentas pues llegaron a destruir los salvajes, por ejemplo en este caso los católicos, pero que antes de eso, o sea, tenían una pureza de espíritu y eran personas en comunión con la naturaleza y con los animales y así, lo cual en realidad tampoco es cierto, o sea, si nosotros ya vemos la historia nacional, pues los indígenas, como cualquier humano en la historia,
pues destruían su ecosistema, porque finalmente pues algo hay que vivir, ¿no? No tenían ninguna noción de, o sea, ni siquiera los mexicas, ni siquiera los mayos, o sea, no tenían ninguna noción de la ecología. Y digo, no se puede juzgar, en realidad pues, la noción de la ecología no es tan antigua, o sea, pues ellos vivían en su contexto y en su contexto, pero era, o sea, ibas devastando todo lo que había alrededor. O sea, no hay que verlo como algo malo, sino como lo realista, ¿no? Y finalmente, pues, digo, ya para concluir mi participación, pues si nosotros eliminamos todos estos mitos y empezamos a estudiar realmente historia, o sea, y por ejemplo, este hueco de oscuridad, que son 300 años, o sea, más de lo que ha durado México, pero, o sea, en los libros de historia ni siquiera se toca, ¿no? O sea, se habla medio del virreinato a grandes rasgos, pero son 300 años que tú lees en una página. O sea, y en esos 300 años tú sí puedes encontrar una cuestión de orgullo, no de un orgullo nacional, porque finalmente no es tu nación, pero por ejemplo, o sea, tú escuchas la historia de los 400 familias tlaxcaltecas que conquistaron el norte del país y que luego fueron a conquistar Filipinas, y digo, tú sin ser tlaxcalteca, digo, porque yo lo digo como capitalino, o sea, no, yo de así tengo, pues en todo caso, algún origen purépecha u otomí o algo así. No soy propiamente un tlaxcalteca, pero no hay manera de no sentirme orgulloso de, por ejemplo, esas 400 familias tlaxcaltecas que conquistaron tanto, ¿no? Entonces, o sea, no es una cuestión nacional, sino es una cuestión de apreciar la historia y de ver lo que han hecho las grandes culturas que han formado México. Y otra cultura muy subestimada son los otomís, que mencionaste que vivían en Tlaxcala y que si nosotros vemos la historia, pues siempre han estado ahí. Pero digo, creo que ese es tema de otra tertulia, ya sería por mi participación y buenas noches, creo que es la última. Sí, estamos... Adelante, Rodrigo. No, le piqué accidentalmente, perdón. Ah, ok. Bueno, estamos ya en los últimos instantes de la tertulia de esta noche. De pura casualidad, ¿nadie de aquí es de Tlaxcala? No, al parecer no. Ah, David, creo que habías levantado la mano hace rato. Sí, era porque también había leído de que cierto presidente priista hasta pretendía sustituir precisamente a los Reyes Magos y al Niño Dios por, por Quetzalcóatl. Entonces, pues justo en ese momento lo mencionó Rodrigo. Pero es que es ridículo todo lo que intentan. Sí. Bueno, una última participación para cerrar. Ya nos extendimos bastante tiempo. ¿Algún aporte, duda, pregunta, comentario, sugerencia antes de irnos? Adelante, George. Lo único que quería decir para terminar eso es, por favor, cuando ustedes tengan tiempo, mira mi página que pone la WhatsApp de Sir. Es mi idea de una división territorial. Eso es todo. Está Ok, bueno, interesante. Está interesante porque ciertamente, pero ese es otro tema, ¿no? Pero ciertamente yo pienso también que la división actual de México no refleja mucho la división, pues las diferencias culturales y las delimitaciones de esa misma cultura. Adelante, Rodrigo. Bueno, nada más a manera de conclusión, pues que como tal Tlaxcala, o sea, recuperar esta historia de Tlaxcala, este pedacito de nuestra historia, sí es una parte fundamental para entender lo que es México, lo que fue México en el virreinato. Y digo, si conoces de Tlaxcala, pues ya sabes, por ejemplo, pues varios estados del país su origen, pero pues como imperialistas, yo creo que sí es importante que sepamos que parte de nuestra riqueza como mexicanos es que no hay dos estados con la misma historia. Entonces, pues digo, nosotros es nuestro deber
como mexicanos de un estado particular, de una entidad federativa en específico, conocer esa historia y compartirla con todos los que, pues con todos los que nos llamamos imperialistas, para que realmente esto sea enriquecedor para todos y luchemos contra esta historia aztecocéntrica que en realidad pues no aporta nada más que división. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, yo como conclusión, ya para dar por terminada esta tertulia, pues a la conclusión que yo llego es que la política económica, bueno, las acciones políticas que pueda tomar el gobierno también son políticas y no siempre van encaminadas al bienestar de las personas o al desarrollo económico. Bueno, incluso trasladando esto a tiempos más contemporáneos, pues podemos verlo, por ejemplo, en las rencillas que tiene el gobernador de mi estado, Enrique Alfaro, con el presidente de la República por los temas del presupuesto. Y es que incluso dentro del estado está esta rencilla de la Universidad de Guadalajara, que está pidiendo 100 millones de pesos extras para su presupuesto. Y bueno, es un tema aparte, pero a grandes rasgos, si le rascas los verdaderos motivos del por qué están peleando el presupuesto, pues es meramente política y rencillas políticas y venganzas. Y bueno, en política nada es casualidad. Esto se puede ver en la historia. Y bueno, también los invito a... Porque la mayor parte de mi vida en la que fui estudiante de bachillerato, escuela secundaria, escuela primaria, cuando me enseñaban de historia, siempre dejaban de lado la historia económica y me doy cuenta que con la historia económica es más fácil entender el por qué muchas cosas hoy en día son como son y bajo qué premisa política se aplicó a cierta política económica. Entonces, bueno, esa sería como mi invitación. No dejar de lado la historia económica y tener presente que en política nada es casualidad. Y bueno, damos por terminada la tertulia de esta noche. Les agradezco sus participaciones, su asistencia y recuerden que se subirá la grabación de la tertulia al canal de YouTube del Partido Imperialista. Y si quieren volver a checarla o tertulias anteriores, ahí está todo el contenido. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.